no hay ninguna capacidad en él para responder a lo que Dios le llama o a lo que Dios le propone a través del Evangelio. Después de esa depravación total, hablamos de una elección incondicional. Es decir, Dios llama al ser humano, Dios lo llama, pero el hombre no reúne o no tiene facultades, o Dios no le exige al hombre requisitos o condiciones para ese llamado, precisamente por lo anterior, debido a que el hombre vive una depravación total y no se encuentra capacitado para responder a ese llamado. Por eso se habla de elección incondicional. También hemos hablado de lo que se llama expiación limitada. Cuando hablamos de expiación limitada, quiere decir que la salvación de Dios en Cristo fue dada a un grupo determinado de personas que Él llamó por su misericordia, por su gracia. Es decir, la expiación que Cristo realizó no fue para todo el mundo, fue propiamente para aquellos que Él llamó. Pero también, aparte de lo que ya hemos dicho, de la depravación total, de la elección incondicional y de la expiación limitada, hablamos de una gracia que es irresistible. Esa gracia irresistible se caracteriza porque cuando Dios llama al pecador para salvación, el hombre no puede oponerse a ese llamamiento eficaz, porque es un llamamiento todopoderoso de parte de Dios hacia la vida del pecador. Y por último hablamos de la perseverancia de los santos. Esos 5 puntos son los que se conocen teológicamente como los 5 puntos del calvinismo. Y por último hablamos de la perseverancia de los santos, es decir, ellos, los que Dios ha llamado para salvación, van a perseverar y van a ser sostenidos por la gracia todopoderosa de Dios en ellos hasta que el Señor regrese en gloria o hasta que muera. Entonces, debido a esto, hay una doctrina que está en contra de esto que nosotros creemos y confesamos a través de la Escritura, que es lo que se conoce como la doctrina del arminianismo. La doctrina del arminianismo es muy antigua, pero todavía se vive de manera implícita en muchos movimientos cristianos o que dicen ser de línea cristiana. Entonces, si nosotros creemos en una depravación total en el hombre, los arminianos hablan de una gracia preveniente, ¿sí? Es decir, en el contexto de ellos, el término depravación total, que es confesado por nosotros, por los que tenemos esa línea calvinista, entonces el concepto de depravación total en el arminianismo reconoce que la caída de Adán tuvo un impacto muy devastador en toda la humanidad. Todos los seres humanos nacen en el pecado. Todos los seres humanos nacen con una naturaleza corrupta. Todos los seres humanos son incapaces por sí mismos de hacer nada que sea verdaderamente agradable ante Dios. El pecado ha afectado la totalidad del ser humano, ¿sí? Y eso incluye su mente, eso incluye su voluntad y sus emociones. Lo que hace que el hombre delante de Dios se encuentre que muerto espiritualmente,
separado de Dios. El problema con los hermanos que tienen esa línea arminiana es que aunque los hombres, los seres humanos están espiritualmente muertos y son incapaces de buscar a Dios por su propia voluntad, ellos creen que Dios, aquí está la diferencia, Dios concede a todos los seres humanos lo que se llama una gracia preveniente. Esta gracia es una obra inicial del Espíritu Santo que actúa en los corazones y la mente de las personas, capacitándolas para responder al llamado del Evangelio. Entonces, la gracia preveniente se considera como una capacitación divina que invierte parcialmente los defectos de la depravación total. Y eso permite al individuo tener cierta libertad para aceptar o rechazar la oferta de la salvación en Cristo el Señor. Eso es lo que confiesan o lo que enseñan aquellos que están en la línea arminiana. Eso hace que los seres humanos sean moralmente responsables de sus decisiones. Ellos no son forzados a aceptar o rechazar la salvación, sino que lo hacen por un acto de la libre voluntad de ellos. Entonces, mis hermanos, para no llevarlos como tan a la carrera, estoy haciéndolo de una manera muy despaciosa porque son términos, son líneas que son muy teológicas, ¿sí? Son muy cargadas de teología, pero trato de desmenuzárselos de lo más sencillo posible para que lo puedan entender. En conclusión, en cuanto a este primer punto, nosotros creemos en una depravación total. Es decir, el hombre no está en la capacidad espiritual por su propio ser para responder al llamado de Dios. Pero las personas de línea arminiana, ellos creen que Dios le ha dado al hombre una cierta facultad, a pesar de su depravación total, le ha dado al hombre una cierta facultad o una cierta libertad para aceptar o rechazar la oferta de la salvación, cosa que bíblicamente creemos que no tiene ningún sustento. Entonces vayan por favor a Juan capítulo 1, versículo 9. ¿Quién lo quiere leer? San Juan en el Evangelio, capítulo 1, versículo 9. San Juan capítulo 1, versículo 9. ¿Quién lo quiere leer? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Noten, estos son los textos en los cuales se apoyan aquellas personas que están en la línea arminiana. ¿Sí? Ellos creen que Dios le dio a todo hombre una facultad para rechazar o para aceptar el Evangelio de Dios. Esa luz verdadera, según Juan 1.9, como lo leyó hoy nuestra hermana Hilda, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Ese es uno de los textos en los cuales ellos se apoyan. Pero hay que tener en cuenta que aquí el Señor no se está dirigiendo propiamente a todas las personas a las cuales está obligado o se ve necesariamente presionado a salvar. Simplemente está dando testimonio Juan de que Cristo, que es la luz verdadera, es el único que puede alumbrar en el corazón del ser humano. Por eso dice, la que alumbra a todo ser humano. Pero no está queriendo decir que todos los seres humanos tienen una capacidad para aceptar o rechazar el Evangelio antes de conocerlo. ¿Sí?
Miren por favor Tito capítulo 2 versículo 11. ¿Quién lo quiere leer? Tito capítulo 2 versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sí, noten. No quiere decir que todos los hombres están en la capacidad por sus propios méritos o por sus propias fuerzas para recibir o para rechazar la gracia de Dios. No, Pablo está haciendo énfasis en que toda la humanidad ha sido beneficiada con la predicación del Evangelio, ¿sí? Pero la salvación, el llamar a un hombre para salvación solamente le corresponde a Dios por medio de su poder y su gracia soberana. Primera de Timoteo 2:4, ¿quién lo quiere leer? Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. ¿Quién lo quiere leer? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muy bien. Entonces noten que aquí Pablo nos está hablando de acuerdo al contexto de esta parte de Timoteo, que nuestro deber es someternos a las autoridades superiores porque todas las autoridades que han sido colocadas vienen de parte de Dios. Sí, en el contexto de ese capítulo. Pero noten, pues Él quiere que todos sean salvos. Aquí hay un querer de parte de Dios de misericordia, pero también hay un querer de Dios preceptivo, es decir, Dios en su soberano actuar ha permitido o Él ha hecho que unos conozcan la verdad de Dios y otros sean rechazados en su santa soberanía, ¿sí? Entonces, Dios en su misericordia permite que todo el evangelio sea presentado ante los pecadores. Las personas por naturaleza propia no pueden creer al evangelio de Dios, ¿sí? Dios tuvo misericordia, Dios le dolió cuando 9 leprosos rechazaron seguir al Señor, pero solo uno de ellos regresó arrepentido, dándole gracias al Señor porque había sido sano. ¿Sí? Entonces noten que en el Señor o en Dios podemos evidenciar que hay una depravación total en el hombre, es decir, en el hombre no hay esa capacidad innata o natural para aceptar o rechazar el Evangelio de Dios. Por naturaleza, el hombre siempre lo va a rechazar, porque el hombre está ¿qué? Muerto en sus delitos y en sus pecados. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Bien pueda mi hermano Efraín. Sí, pastor, por eso la palabra de Dios dice que uno mismo no se puede santificar, porque el que santifica es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Alguien más tiene dudas en cuanto a este primer punto, mis hermanos? Pastor, es que en el momento que Dios sacó al hombre del Edén, el hombre perdió toda capacidad de buscarlo. Es verdad, así es. ¿Alguien más tiene dudas en cuanto a este primer punto? Estamos hablando de la depravación total en el hombre, ¿no? El hombre está ¿qué? Muerto en sus delitos y pecados. ¿Sí? Pastor, una pregunta. Tranquilo. ¿El arminianismo, esa doctrina está incluida dentro de la doctrina de la Reforma? No propiamente. Los reformados lo que hacen es confesar el lado opuesto, que es lo que se conoce como el calvinismo, ¿sí? Uh-huh. El arminianismo es el que está en contra del calvinismo, ¿no? Y nosotros creemos precisamente en una depravación total, ¿sí?
El arminianismo cree en una gracia preveniente, es decir, ellos no creen que el hombre esté totalmente muerto en delitos y pecados. Es decir, el hombre por facultad propia y natural está en la capacidad de aceptar o rechazar ese llamado de Dios. ¿Sí? ¿Alguien más tiene dudas, inquietudes de este primer punto? Bueno, entonces vamos al segundo punto. Nosotros creemos en una elección incondicional. ¿En qué sentido? En que Dios no le exige nada al hombre para que crea en él. ¿Sí? ¿Por qué no le exige nada al hombre? ¿Lo saben? Porque si está muerto en sus delitos y pecados, ¿qué le va a exigir Dios al hombre a una persona que está muerta espiritualmente delante de Dios? Miren por favor Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Quién lo quiere leer? Efesios 2, 1 en adelante. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muy bien. Noten ustedes que el que ¿quién es? Dios. ¿Sí? Pero ¿cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. Es decir, no había en nosotros alguna cualidad inherente o propia para nosotros aceptar el evangelio bajo alguna condición previa en nosotros. Entonces nosotros creemos en una elección incondicional, pero vuelvo y les coloco aquí el paralelo o la contraparte. Las personas de línea arminiana creen en una elección condicional, ¿sí? Y tiene que ver en la manera como Dios elige a los que salva. En el arminianismo está basado en una condición que debe ser cumplida por la persona, ¿sí? Entonces, para ellos se basa en la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento previo de Dios de quién responderá con fe para creer al Evangelio de Cristo. Dios, que es omnisciente según la línea arminiana, sabe desde la eternidad quién va a creer a la oferta de salvación que Dios le va a proponer. Es decir, se basa en la presciencia de Dios. Dios elige o predestina a aquellos que Él sabe que van a creer. Para ello, la presciencia de Dios es fundamental para la comprensión de la elección de Dios. ¿Sí? Entonces, de este modo, todos tienen la oportunidad de ser elegidos. ¿Por qué? Porque según esta línea arminiana, la elección se basa en una fe prevista por la persona que va a escuchar el evangelio. Es decir, Dios de antemano sabe quiénes van a creer o no van a creer, pero está en la criatura, no en Dios. Miren por favor Romanos 8:29 para tener una idea de lo que confiesan estos hermanos. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. Noten que aquí la base de ellos es que a los que antes Dios conoció. Pero de acuerdo a esta doctrina, que es opuesta a la que nosotros creemos a través de la Biblia, recuerden que nosotros creemos en una elección incondicional.
Los arminianos creen en una elección condicionada, pero como leyó mi hermana, dice, porque a los que Dios conoció de antemano, es decir, para ellos, Dios en la eternidad sabía quiénes le iban a creer y quiénes no. Y en base a esa fe es que les presenta la oferta del Evangelio para salvación. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Quién lo quiere leer? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Bien, pues, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. noten, mis hermanos, que en ese caso, como lo venimos evidenciando, la elección se basa en la respuesta prevista de la fe. Es decir, la elección no es arbitraria o incondicional por parte de Dios. Dios espera que la persona crea, pero Dios sabe de antemano quién va a creer. Entonces, este segundo punto hace énfasis en el papel de la fe individual en la determinación de quién es elegido para la salvación. ¿Hay alguno de ustedes que tenga alguna inquietud en cuanto a este segundo punto de la elección incondicional, mis hermanos? O la elección condicional. ¿Hay alguno que tenga alguna duda? Pastor, para aclarar que por ejemplo, la elección incondicional que Dios nos otorga a nosotros es lo que equivale a su gracia. Así es. Mi hermana Patricia, buenas noches. Buenas noches, pastor y hermanos. Dios los bendiga. Amén, mi hermano. ¿Hay alguno que tenga más dudas sobre este segundo punto? Hola, Esteban. Pastor, Bien pueda, mi hermana Hilda. pero aquí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice que según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Sí, así es. Pero ese escogimiento o esa elección, si miramos el contexto, no está condicionada en el hombre, sino porque fue una elección soberana de Dios, que Él escogió a gente pecadora, ¿sí? Mire, el versículo 3 nos aclara, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, noten, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual, ¿dónde? En Cristo Jesús. Y viene el texto que leyó mi hermana Hilda. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Noten, no habíamos aún nacido. No habíamos todavía venido a la existencia a este mundo y ya Dios nos había escogido allá en su plan soberano. O sea que es una elección que incondicional, ¿sí? Porque si fuera condicional, entonces lo que Él hizo allá antes de la fundación del mundo se vería truncado por la manera en que nosotros creyéramos o no creyéramos al Evangelio. Es decir, nosotros, de acuerdo a la línea arminiana, estábamos en la facultad para elegir o no elegir la oferta de salvación que Dios nos da por medio de la palabra. ¿Sí? O sea, en palabras más claras y directas, la elección que Dios hizo con ustedes o con todo pecador fue una elección incondicional. Dios no colocó condiciones. Dios no colocó exigencias. No, Dios escogió por solo su soberana gracia, como lo dijo ahora el hermano Efraín, fue por una soberana gracia.
¿Cuántos, yo le pregunto a todos ustedes, mis hermanos, cuántos paralíticos enfermos había en el estanque de Betesda? Habían muchos, pero Dios o el Señor Jesucristo solo se dirigió a uno. ¿A quién? Al paralítico que llevaba más de 38 años allí postrado en ese lugar. El Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, yo no tengo a nadie quien me meta al estanque. Cuando voy a hacerlo, viene alguien primero que yo y yo no puedo hacerlo. ¿Qué dijo el Señor? Toma tu lecho y levántate y anda. El Señor no le colocó ninguna condición. El Señor no le colocó ninguna restricción o una exigencia. Te voy a levantar si haces esto y esto y esto, no. Te voy a sanar si tú primero no. Dios o el Señor en Cristo le dio la sanidad incondicionalmente. De esa misma manera fuimos llamados nosotros. Fuimos salvos de manera incondicional. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda en cuanto a este tema? Pastor, una pregunta. ¿Se podría considerar al arminianismo como otro evangelio? Yo personalmente me atrevo a decir que sí está en contra de lo que dice la Biblia, ¿no? Está en contra de lo que dice la Biblia, ¿no? Pastor. Bien pueda, mi hermana. Entonces esta elección condicional, o sea, se puede ver también como ser salvos por obras. Exacto. O sea, que la salvación es por obras. Exacto, mi hermana lo dijo más claramente, ser salvo por obras. ¿Sí? Yo te salvo, pero si tú vas a la iglesia. Yo te salvo, pero si tú oras. Yo te salvo, pero noten, la condición la coloca Dios y la responsabilidad o la salvación propiamente está en la criatura, porque la criatura tiene que cumplir ciertas exigencias, ciertos requisitos. ¿Sí? Que ese fue el problema con los judíos. Bien pueda, mi hermano Johnny. Digo yo, pastor, que el arminianismo es una negación total a la gracia del Señor y una exaltación demasiada a lo que es el libre albedrío, ¿no? Así es, así es. Recuerden que este fue un problema que se suscitó en la iglesia primitiva cuando ella comenzó a expandirse o a extenderse con el pueblo gentil. Porque muchos hermanos de línea judía que estaban en la iglesia les exigieron a los gentiles que se tenían que circuncidar para poder ser parte del pueblo de Dios. Y Pablo no permitió eso. Pablo no permitió eso porque la circuncisión en ese momento no podía ser una condición para personas que ya estaban siendo salvas por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No sé si tienen más dudas, mis hermanos, en cuanto a este punto. Limpio a mi hermano Efraín. Pastor, también, por ejemplo, cuando Johnny hace la pregunta de que si se podría considerar como un evangelio el arminianismo, Sí. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros, ¿no? Que si algún otro ángel o otra persona nos viene a predicar un evangelio diferente, sea que anatema, o sea que es un pecado eso y va en contra de la palabra de Dios. Así es, mi hermano. ¿Alguien más tiene dudas en cuanto a este tema? ¿Inquietudes? Bueno, voy a ir al tercer punto, ¿no? Ya hemos hablado de depravación total, que es lo que nosotros creemos. El hombre está muerto en delitos y pecados. Pero la parte arminiana habla de una gracia preveniente. Mientras nosotros creemos que el ser humano antes de creer al evangelio está totalmente muerto, los de la línea arminiana dicen que él tiene todavía algo
Es decir, tiene una cierta, como un libre albedrío para decidir creer o no creer en el Evangelio. Hablamos también de la elección incondicional por parte de nosotros. Dios te llama, pero no te exige nada a cambio en ese llamamiento. En virtud de que la obra de Dios comienza a ejercitarse en tu corazón, ya tú, por nueva naturaleza, haces la voluntad de Dios, te deleitas en la voluntad de Dios, ¿sí? La obediencia es fruto de una persona que ha nacido de nuevo. Cuando uno ve que sale un cachorrito, un perrito, sale del vientre de mamá, uno no necesita explicarle que se tiene que comportar como un perro, porque por naturaleza él se comporta como un perrito. ¿Sí? Ahora pasémoslo a lo espiritual. Si ustedes y yo nacimos de nuevo, ¿qué tenemos que hacer como personas que hemos nacido de nuevo? Obedecemos, amamos la palabra de Dios, nos congregamos, oramos, ¿verdad? Nos congregamos como un solo pueblo el día del Señor, amamos a nuestros hermanos, pero eso no son cosas que se imponen a la fuerza, condicionales, no, eso viene por naturaleza de una nueva criatura que ha sido engendrada por la palabra y el evangelio de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora... Es que hace la obra del Espíritu Santo, ¿no? Que Él nos prepara para toda buena obra. Exacto. ¿Cuál es la naturaleza de un cabrito? ¿Y cuál es la naturaleza de una oveja? La oveja se somete. La oveja come pasto. La oveja es mansa. La oveja depende de su pastor. Eso lo vivimos nosotros en el corazón porque ya hemos nacido de nuevo. Tenemos la nueva naturaleza que Dios, por medio del evangelio, sembró en nuestros corazones. Uno le dice a un hermano, mira, debes orar para cada día vivir la comunión con Dios, ¿verdad? Pero él, como persona que ha nacido de nuevo, sabe que eso es algo que él ya debe ejercitar porque la palabra se lo enseña. O sea, es una persona que no se le impone una carga el orar. Al contrario, se le despierta un hábito que es propio de la nueva naturaleza, ¿sí? Se le anima a vivir ese hábito que es propio de un cristiano. ¿Cuál? Orar, leer la palabra, congregarse. Eso no son cargas, esos son hábitos que comienza a vivir porque es una nueva criatura. Ahora vamos a ver el otro parte que es la expiación limitada, lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en una expiación limitada. ¿Cómo así? Nosotros creemos que la salvación que Dios ofreció a todos los hombres en la cruz de Cristo fue dada de manera eficaz para aquellos que serían salvos, no para todos. ¿Sí? Se presenta la oferta del evangelio para todas las personas, salvos y no salvos, escuchan la oferta del evangelio que Dios les ofrece. Pero los que son llamados por Dios para salvación, es decir, a ese grupo, esas personas tarde o temprano llegan a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque fueron llamados, fueron escogidos por Dios. Pero ¿qué hace el arminianismo? El arminianismo habla de una expiación ilimitada. ¿Sí? A diferencia de los calvinistas, nosotros creemos en una expiación limitada. Los arminianos en una expiación ilimitada. Entonces, cuando se habla de una expiación ilimitada es que el sacrificio en la cruz de Cristo fue para todos los pecadores, ¿sí? Todos van a ser salvos.
todos van a creer al evangelio, todos van a ser beneficiados con la cruz de Cristo. Bien pueda, mi hermano Johnny. Es que, pastor, muchos arminianos creen que porque nosotros creemos en la expiación limitada, o sea, creen que se limita el poder de Dios. Ajá. Pero entonces llega la pregunta, entonces si es ilimitada, todos van a ser salvos, y ellos saben que no todos van a ser salvos. Entonces, de una u otra manera, ellos son los que están limitando el poder de Dios. Ellos se contradicen exactamente, ¿sí? Entonces vayan a Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. ¿Quién lo quiere leer? Juan 2. Primera de Juan, la carta. Capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Noten, parece que este texto apoyara la posición arminiana. ¿Sí? Pero no es así, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ahí Juan se está refiriendo a los creyentes de todo el mundo, no propiamente a toda la humanidad. ¿Sí? Noten, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, o sea, por los creyentes de todos los lugares donde se va a predicar el evangelio. ¿Verdad? Miren, por favor, Hebreos 2:9. ¿Quién lo quiere leer? Hebreos 2:9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. ¿Quién lo quiere leer? Hebreos 2:9. Lo vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Muy bien, gracias. Noten ustedes, el Señor, la muerte que Él sufrió resultó en beneficio de todos, pero la pregunta es, ¿para todo el mundo o solamente para aquellos que serían su pueblo? Para su escogido. Exacto. Sí, porque hay gente que ha partido a la eternidad y no ha creído en Cristo el Señor. Han escuchado el evangelio y no han creído en Cristo el Señor. Entonces, la oferta del evangelio se extiende para todo el mundo. Pero ese evangelio lo van a escuchar aquellos que Dios llamó para salvación y para vida eterna. Tarde o temprano llegan a los pies de Cristo. Vamos por favor a San Juan capítulo 17. ¿Quién lo quiere leer? San Juan 17. Búsquenlo por favor en sus Biblias. San Juan 17. Y lean por favor el versículo 6. ¿Quién lo quiere leer? San Juan 17, 6. Amén. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Noten, ¿por quién estaba el Señor abogando en ese momento? No por todo el mundo. ¿Por quiénes? Por los que el Padre le dio a Cristo, nada más. Eso puede ser duro de escuchar para una persona que de pronto no ha conocido el evangelio. Dirá, pero estos evangélicos, ¿qué se creen? ¿Se creen los únicos escogidos? No. La verdad no es que creamos esa forma de pensar. Nosotros creemos que la salvación que Dios dio en Cristo fue solamente para aquellos que Él llamó para salvación. ¿Sí? Bueno,
San Juan capítulo 17, versículo 6, muy bien. No sé si hasta aquí tienen dudas o tienen inquietudes en cuanto al tema, mis hermanos, porque ya llegamos al final y me quedan apenas 10 minuticos. Pastor, Bien pueda, mi hermano. en el mundo dicen que todos somos hijos de Dios, los Sí. del mundo dicen, ¿sí? Ajá. Pero la Biblia muestra a nosotros que unos son hijos de Dios y otros hijos del diablo. Así es. Entonces, somos hijos de Dios por creación, Porque eso, pero hay hijos de Dios que son por regeneración, por haber creído en Cristo el Señor. Los que son por creación es los que se clasifican, como dice el hermano Efraín, en aquellos que todavía son hijos del diablo. Los que son regenerados son llamados hijos de Dios. Miren, de Dios. capítulo 1, versículo 12 y 13. ¿Quién lo quiere leer? Mas a todos los que le recibieron, Eso. a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese le iba a comentar ese también. Eso. Juan 1:12. Muy bien. Vayan por favor a primera carta de Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el 3. ¿Quién lo quiere leer? Primera de Juan 3, 1 hasta el 3. ¿Quién lo quiere leer? Dice, al Mirad anciano, cuál amor nos ha dado. Hágale, mi hermano. ¿sí? Dice, al anciano, a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Primera de Juan 3, 1 en adelante. Ah, es primera de Juan. ¿3 del 1 al 4? Primera de Juan 3, 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Muy bien, entonces noten, mis hermanos, que no todos los que vienen a este mundo son hijos de Dios, ¿no? Sino solamente los que creen en el Evangelio de Cristo el Señor. Amén. Amén. Bueno, no sé si tienen más preguntas o inquietudes, mis hermanos, porque apenas me quedan 7 minuticos. No sé si tienen dudas o inquietudes. ¿Dudas o inquietudes? Deberíamos estar felices por ese precioso regalo. Amén, así es. Amén, así es. Hemos escogido desde antes de la fundación del mundo, que ahora somos hijos del Señor. Entonces Amén. deberíamos estar felices, felices. Amén. Amén. Gracias, pastor, por el mensaje de hoy, excelente. Pastor Orlando, ¿nos puedes pedir en oración? ¿Nos hace el favor? Listo, pastor. Señor y Rey, gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias porque, Señor, es una elección incondicional. Tú hiciste todo para que nosotros pudiéramos llegar y poder aceptar a tu amado Hijo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias por ese regalo inmerecido, Señor. Y gracias por ese amor para con nosotros, Señor. Gracias por tu amado Hijo que vino en obediencia a ti y en obediencia a tu palabra, Señor. Y por amor a nosotros, Él ha dado su vida. Permita que cada día podamos crecer en el conocimiento tuyo
y poderlo aplicar a nuestras vidas, Señor. Y de igual manera poderlo transmitir a familiares, vecinos y amigos, Señor. Gracias por el pastor Daniel, por el tiempo que saca para enseñarnos. Y ayúdanos, Padre, cada día a hacer tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos y te damos la honra y la gloria a ti, mi buen Señor. Amén, amén. 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 Bendiciones. Mis hermanos, muchas gracias. Dios les pague, hermano, a todos. Bendiciones. Abrazo, bendiciones para todos. Bendiciones. Amén. Amén. Mis hermanos, con permiso. Con permiso me retiro. Dios los guarde.